Bueno, antes que nada quisiera públicamente manifestar mi agradecimiento al señor director del Servicio de Publicaciones, don José Marchena, por haberme encomendado la dirección de esta nueva andadura de la colección Fuentes para la Historia de Cádiz y su provincia. La historia anterior hay que remontarla a la segunda parte de la década de los 90, cuando era director del Servicio de Publicaciones Rafael Sánchez Sao. Entonces, en aquella época pareció interesante, pareció oportuno rescatar una serie de obras relacionadas con la historia de Cádiz y su provincia, muchas de ellas publicadas a lo largo del siglo XIX, otras nunca permanecieron manuscritas durante bastante tiempo y que por la antigüedad de la fecha de su publicación en muchos casos eran absolutamente inencontrables. La Caja de Ahorros de Cádiz en su momento hizo una buena tarea de publicación de este tipo de material, de publicación de este tipo de documentación. Recordemos la obra de Cambiaso Verdes, Memorias para la bibliografía de la isla de Cádiz. Recordemos la edición de las Memorias de Raimundo de Lanteri, que en su momento hizo el profesor Manuel Bustos Rodríguez. Pero claro, la Caja de Ahorros de Cádiz en su momento se fusionó con Unicaja y las preocupaciones culturales se abandonaron. Yo colaboré en su momento con algunas obras o con algunos títulos de esta colección. Por poner algunos ejemplos, está la historia del saqueo de Cádiz por los ingleses, que escribió Fray Pedro de Abreu y que editó el profesor Bustos Rodríguez. Modestamente yo edité el libro Historia de Cádiz de Agustín de Orozco, de finales del siglo XVI. Pero como sucede en tantas otras ocasiones, pues la colección, una vez que el profesor Rafael Sánchez Sao dejó de ser director de publicaciones, las nuevas direcciones pues tuvieron otro tipo de prioridades, sin duda alguna igualmente sensatas e igualmente oportunas. Entonces, en este contexto se ha querido relanzar un poco la colección y me han encomendado. La amabilidad del profesor José Marchena pues ha provocado que a mí se me encomiende un poco continuar con esta tarea. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, en aquella época la prioridad fundamental era rescatar del olvido una serie de obras historiográficas. En esta nueva andadura se va a continuar con esta labor, se va a continuar con esta tarea. De hecho, parte de los títulos que van a salir están relacionados con la reedición de este tipo de obras. Entonces, en este sentido, se va a reeditar la edición de la obra de Fray Pedro de Abreu, se va a reeditar también la historia de Cádiz de Agustín de Orozco, es decir, que en este sentido hay una continuidad con la tarea. Bueno, y para concluir, porque no quisiera extenderme mucho, hablar un poco de cuáles serán los títulos que irán apareciendo próximamente relacionados con esta colección. Ahora se va a presentar la reedición de la obra Hipólito Sancho de Sopranis, La Virgen de la Consolación. A la vuelta de vacaciones esperamos presentar la reedición de la obra de Fray Pedro de Abreu, la reedición de la obra de Agustín de Orozco, la reedición de la historia del puerto de Santa María escrita por Hipólito Sancho y como título ya nuevo, como título distinto, esperamos también que en lo que queda del año se edite o se publique una recopilación de las coplas de carnaval escritas durante la época de la Segunda República, entre 1931 y 1936, que correría a cargo de Santiago Moreno. Yo me aficioné mucho a leer cosas de Hipólito Sancho, de tal manera que le cogí el seguimiento y bueno, yo creo que tengo una de las colecciones más completas de la cantidad de folletos y de libros que tiene Hipólito Sancho, que están en torno a 500. Y intenté un poco conocer a su figura y era una persona que hoy día la consideraríamos una persona rara, personal y socialmente. Rara en sentido positivo y en sentido negativo, porque dentro de lo que era la historiografía de Cádiz, nace a final del siglo XIX, es un hombre de comienzo de la primera mitad del XX, es de las primeras personas que tenía una sólida formación. Adolfo de Castro no tenía ni el bachillerato. Sin embargo, Hipólito Sancho era licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras en la prestigiosa Universidad de Deusto, porque su padre, bueno, era de la familia minatera del puerto de Santa María y tenían los medios suficientes. Entonces, lo que ya es un poco extraño es que es una persona que tenía esa formación, esos medios, pues pasara el resto de su vida
en el puerto de Santa María y no tuviera nunca la preocupación o el interés de buscarse una colocación, si dedicarse. No, su colocación era la historia y la investigación. Entonces es la primera persona, creo yo, de una manera seria y sistemática, que es dentro de la historiografía que estamos hablando de esta zona, que usa permanentemente los archivos. Si ustedes anotaran todas las notas a pie de página de Hipólito Sancho, se quedarían sorprendidos del uso que hace de todos los archivos que estuvieron a su mano. Que él escribió la historia de Cádiz, la historia del puerto y la historia de Jerez, cosa que es insólito. Decirle a un señor de Cádiz que tenga que escribir la historia de Jerez o uno de Jerez que tenga que escribir la historia de Cádiz no es frecuente, cada uno tiene esa origen. Pero claro, él tenía gran capacidad de trabajo y es esa apertura hacia una cantidad muy grande de temas. La historia, el arte, que fue publicando poco a poco en revistillas locales y participando también en concursos y pidiendo a través de peticiones de ayuntamientos, por ejemplo del Ayuntamiento de Jerez, del Ayuntamiento de Cádiz y del Ayuntamiento del Puerto, que le encargaron respectivamente en las historias y él las escribió. Pues poco a poco fue dándose a conocer una obra que cada vez rebasó, porque era una obra sólidamente construida, de tal manera que si ustedes cogen la bibliografía y la ponen en el íter cronológico, se darán cuenta que desde el principio de los años 30, que está la revista El Escapulario, La Virgen del Carmen, La Voz del Rosario, todas las revistas estas locales y raras, inencontrables, pasa a partir de los años 40 a publicar en las mejores revistas de España. Hispania, Estudios de Historia Social de España, en fin, todas las revistas del Consejo, archivos del Instituto de Estudio Africano, Misionaria Hispánica, o sea, una serie de revistas científicas donde se apreciaba realmente sus trabajos. Allí ya toda la segunda parte de su obra ya tiene como dijéramos, un público muy grande. Bien, pero Hipólito, que les digo que tenía a su vez una característica que también han seguido muchas personas. Él cogía un tema, investigaba, entonces publicaba un artículo, y vuelvo a repetir otra vez lo del Escapulario de la Virgen del Carmen, porque es que me llama la atención, pero el tema no lo abandonaba. Entonces, ese artículo sale en el Escapulario de la Virgen del Carmen, pero ese mismo artículo, retocado, sale 15 años más tarde y cambiado. Con lo cual la bibliografía, si ustedes siguen la bibliografía, hay que saber en qué momento está escrito el artículo. Fíjense, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tiene 2 libros con el mismo título, que se llama La Cofradía de Morenos en Cádiz. 2, pero no son iguales. No son iguales. Son 2 libros escritos en 2 momentos distintos. Él escribe un libro basado en el archivo de la Cofradía de Morenos, que por cierto ha desaparecido de la parroquia del Rosario. Mejor dicho, el primero no es sobre el archivo del Rosario. Y de pronto descubre que está el archivo de la Cofradía de Morenos en la parroquia del Rosario. Y entonces coge el libro, lo rehace y publica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un segundo libro. Por lo tanto, cuando uno cita y estudia la obra de Hipólito Sancho, tiene que tener mucho cuidado, porque no se sabe uno cuando está citando qué trabajo está citando. La verdadera patrona de la Marina Española, el libro sobre la Virgen del Rosario, también lo publicó 2 veces. Una de ellas, que ahora lo voy a comentar, con otro nombre distinto del suyo, pero en fin, esto es una historia que merece la pena ser contada. Por lo tanto, es una obra inmensa, basada en historia fundamentalmente y en arte, y sobre esta región. Pero él, en fin, aquí entra un poco en circunstancias personales y sus relaciones sociales. Él también dejó una obra muy amplia, inédita, que es inédita, que bueno, que lo heredaron sus hermanas y que después ha caído en manos de otras personas, y que de una manera que, en fin, es absolutamente sorprendente, porque vamos, entra de lleno en el Código Penal, lo han publicado con su nombre.
así de sencillo, con su nombre. Es decir, la historia de Cádiz, Hipólito Sancho, está publicada con el nombre de Juan de la Lastra y Terry, o sea, con su nombre y su apellido, porque Lastra se encontró con Hipólito Sancho tenía la costumbre de escribir siempre en cuartillas apaisadas, además, sin margen por arriba, margen por abajo, ni margen por los lados. Entonces, don José León de Carranza, alcalde de Cádiz, le pidió a Hipólito Sancho una historia de Cádiz. Hipólito Sancho, como sabía tantísimo, la escribió. Y cuando se la entregó a Carranza, Carranza no le gustó. ¿Y saben ustedes por qué no le gustó a Carranza? Porque no salía él. Porque Hipólito Sancho tenía una teoría, decía, yo nada más que escribo de lo que sé. Entonces él dice, para mí la historia empieza en la conquista del puerto de Santa María y termina en el año 1800. Y la historia de Jerez y la historia de Cádiz. Y yo después no escribo. Entonces Carranza, ni corto ni perezoso, cogió el mecano escrito de Hipólito Sancho y se lo dio a su secretario para que lo guardara en un cajón. Claro, Hipólito Sancho tenía una copia. Cuando él se muere, esa copia es la que cae en manos de Lastra, y Lastra creyó inocentemente que era la única que existía y lo publicó con su nombre. Pero así, con su nombre. Y es desde la cruz de la ficha. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la copia del secretario de Cádiz, al final, cayó en manos del padre Antón. Y entonces el padre Antón y yo, con mucha paciencia, no con mucha paciencia, nada más que leímos los 2 primeros folios. Teníamos la copia que entregó Hipólito Sancho Carranza con el libro publicado por la Caja de Ahorro de Cádiz, y es de pe a pa. Y no solamente eso, igual ocurrió con varios libros sobre el Alcázar de Jerez, sobre las vírgenes de Jerez, en fin, una historia verdaderamente espectacular. Pero hay otro caso todavía peor, que me gustaría comentar, que yo también lo he mencionado en el prólogo. Se lo digo esto porque yo le he tenido tanto afecto, un poco casi emocional, a Hipólito Sancho, que cuando yo he investigado y visto lo que ha pasado con su obra, verdaderamente es una cosa un poquitito espectacular. Él hace amistad en los años 20 con un estudiante de marino mercante, se llamaba Rafael Barris, que él, por amistad, pues, le fue dando manuscritos que Barris publicó con su nombre. Y claro, aquí se plantea un problema insoluble, porque hay autores que han investigado y han dicho que es un plagio, que es una falsificación, y no lo es. No lo es porque se lo había dado el propio autor. O sea que el discurso de Barris, la Academia Hispanoamericana de Cádiz, está escrito por Hipólito Sancho. Es un artículo sobre don Roque Soprani y Centeno. Entonces lo leyó Barris, ingresando en la academia, y en el público estaba Hipólito Sancho. Luego no puede ser una falsificación, porque él dio su consentimiento. Toda la labor, todos los libros que están publicados con el nombre de Rafael Barris son de Hipólito Sancho de Soprani. Por eso, ante esa especie de despojo o de usurpación que ha habido de la obra de Hipólito Sancho, a mí me ha dado mucha satisfacción el ver que después ha habido una especie de rehabilitación de Hipólito Sancho. De hecho, se siguen editando sus obras. Se ha reeditado el puerto de Santa María en el descubrimiento de América, se ha reeditado la historia del puerto, en fin, se ha reeditado, Antonio Aguayo ha reeditado cosas de Jerez, se han hecho homenajes, en fin, ha habido una cierta rehabilitación de su figura por un hombre que estaba como un poco en el rincón, que nadie, que nadie le había apreciado en vida. En vida tuvo muy poco reconocimiento, quizá por ese aislamiento que él eligió. Por eso comprenderán, después de todo lo que yo le he contado, la alegría que me dio, que yo no lo conocía de nada, cuando Fernando me dijo que un profesor del puerto, gallego de profesión y de nacimiento, pues había encontrado en el convento de los dominicos, que evidentemente está presente hoy aquí un representante de la orden, se conservaba un manuscrito, mecano escrito de Hipólito Sancho, sobre la Virgen de la Concepción de Jerez. Y claro, cuando me dieron la alegría de que lo iban a publicar con el nombre de Hipólito Sancho, pues claro, pues me dio muchísima satisfacción. Y dice, bueno, ahí sí le pongo yo el prólogo. Todo esto le contaba a decir porque he escrito el prólogo, porque no me gusta escribir prólogo. Y entonces, cuando yo le felicito a Antonio Aguayo por la labor que está haciendo, pero más que felicitarle, le emplazo a que continúe
publicando toda esa labor inédita o que estaba mal editada de Hipólito Sancho. Felicito a la colección que haya retomado un tema, porque creo que hay obras básicas que son esenciales. O sea, que Concepción era un libro raro, Orozco era un libro raro, en fin, libros que son necesarios. Y que esa labor la haga precisamente la Universidad de Cádiz, en fin, que son dar un contenido científico a los estudios históricos como se hacen hoy día. Y nada, darles a ustedes todas las gracias por su asistencia. Me gustaría, yo voy a hablar muy poquito, simplemente voy a referir un poco la génesis de esta publicación. Estábamos, Jesús y yo, trabajando sobre el tema de la Virgen de Consolación y le pedimos a los padres dominicos que nos facilitaran un poco el archivo de lo que había sobre Consolación. Y nos enseñaron un mecano escrito fotocopiado que cuando lo vi me llamó la atención. Le pedí permiso para fotocopiarlo, nos lo dieron, pero después cuando te pones a mirarlo dices, ojo, esto es más de lo que parece, porque claro, en el momento que tú tienes un poco de conocimiento de cómo escribe Hipólito Sancho, aunque el original carecía de portada, entonces no sabíamos ni el autor, ni el título, ni nada. Pero cuando te pones a leerlo, el estilo de Hipólito Sancho es absolutamente inconfundible. La manera de escribir, como ha dicho don Manuel Rabina, en cuartillas apaisadas, mecanografiado, el interlineado mínimo, sin margen por arriba, ni por abajo, ni derecha ni izquierda, hasta el punto de que cuando está escribiendo muchas veces la palabra queda incompleta y él tiene que acabarla a mano, porque se le va la máquina fuera. Entonces, tú dices, a ver, a mí este estilo me suena. Entonces empiezas a ver y tiene un estilo de escritura muy sui generis. Puede pasar un folio entero sin poner un punto ni una coma. Tú dices, si lo lees tal como él lo escribe, te ahogas literalmente al final porque es que no eres capaz de parar. Entonces, dijimos, esto es de Hipólito Sancho, pero hay que demostrarlo. Entonces, claro, había una única referencia en Toscano de Puelles, que hace el catálogo, de que en el año 34 se cita un original no visto de la Virgen de Consolación. Bien, evidentemente cuando nos ponemos a verlo, la bibliografía supera el 34. Hipólito Sancho tiene la costumbre de citarse a sí mismo. Entonces dice, como publicamos en tal sitio, vas a mirar tal sitio, y evidentemente es una obra de Hipólito. Entonces tú dices, bueno, el autor es seguro Hipólito Sancho, pero no se puede corresponder con el año 34, porque hay bibliografía del año 51. Entonces, creemos que hay un primer escrito original sobre la imagen. Es decir, sería el capítulo número 2, en que él hace un estudio, él llama Estudio Arqueológico de la imagen de la Virgen de Consolación. Ahí, ese sería el original. Pero como ha dicho el profesor Rabina, Hipólito Sancho nunca da un tema por cerrado, siempre lo mantiene abierto. Entonces, la idea que tenemos, la idea que hemos apuntado es que la comunidad dominica le encarga, a partir de ese primer capítulo, de ese primer estudio, un estudio más general sobre la Virgen de Consolación. Entonces, él hace un estudio sobre la leyenda, pero Hipólito Sancho tiene una idea muy clara. La idea muy clara que tiene es la verdad histórica. Y la verdad histórica nunca puede estar condicionada por la tradición.
Él dice que la tradición tiene que avalar la historia, pero no al contrario. Es decir, la historia no puede avalar las tradiciones. Y si hay una contradicción, él siempre se queda con la historia. Entonces, la verdad histórica para él va mucho más allá. Él es un devoto de la Virgen de Consolación. Él se manifiesta muy religioso, etcétera, etcétera, pero dice cada cosa en su sitio. Entonces, echa por tierra, de alguna manera, hace un estudio muy crítico de lo que es la tradición, esa leyenda que en el 1285 llega la Virgen a Jerez, porque él dice, es que es imposible porque la Virgen no es de 1285, la Virgen es del siglo XIV-XV, entonces esto no es posible. Y lo que apunta, dice, no hay referencias a esta leyenda anteriores al siglo XVI. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la familia Adorno se ha inventado una tradición para un prestigio familiar. Entonces, dice, la tradición, la leyenda dice, Micer Domenico, y entre comillas pone Hipólito Sancho, después denominado Adorno, es decir, que los Adornos inventaron la leyenda, y lo que hace es un estudio, digamos, muy crítico de por qué se ha utilizado esa tradición en favor de una determinada familia. Después hay un capítulo muy interesante, que es el capítulo número 8 de las manifestaciones artísticas llevadas a cabo en torno a la Virgen de Consolación. Ahí da la noticia, bueno, hace un estudio de la actual capilla de Consolación, que es de 1537, obra de Pedro Fernández de la Zarza, pero da noticia de una anterior capilla que nunca se llegó a hacer y casi desconocida, de 1509, donde se hace un contrato entre la familia Adorno y los dominicos, pero esa capilla estaría en 2 pisos y entonces no se consideró viable y se dejó sin hacer. Pero es muy interesante esa noticia porque es fundamental para entender después la siguiente capilla. En la de los milagros de la Virgen, él es muy escéptico. Es decir, acepta los 3 o 4, el milagro del pozo, el milagro de las llaves, el milagro de los cautivos, pero después el sinfín de milagros de la Virgen, que se apagó un incendio, que si tal, que no sé cuánto, él echa en falta que no haya un registro de todos los milagros sancionado notarialmente por alguien que diera fe de ese milagro. Porque él dice, por ejemplo, hace referencia a un milagro de la Virgen de Consolación que tiene lugar en Cádiz, cuando los ingleses asaltan Cádiz, que un gitano, literal, estaba enfrentándose a los ingleses y tantos ingleses lo atacaron que le cortaron la cabeza. Pero a pesar de cortarle la cabeza, él siguió pegando mandoblazos y matando ingleses porque había invocado previamente a la Virgen de Consolación. Entonces, Hipólito Sancho dice, estas cosas son inadmisibles y vamos a poner las cosas en su justo punto. Bien, entonces, creo que esta obra viene a llenar un espacio muy interesante. Quiero hacer hincapié en una cosa, faltan los últimos folios, porque el último capítulo está dedicado a los devotos de la Virgen de Consolación. Solamente habla de 2 o 3, por ejemplo, el Mesha Chinete, pero después el resto falta. Y sobre todo falta una cosa que probablemente nunca estuviera hecha, que es el apéndice documental. Él, como tantas veces Hipólito en sus escritos, aparición inmediata de tal cosa, y eso nunca aparece. Entonces, a lo largo de la obra va diciendo, en el apéndice documental transcribo el documento entero. Ese documento no aparece porque falta el apéndice documental, que creo que probablemente nunca se hizo.
Probablemente esta obra, tal como la publicamos hoy, que ve la luz después de muchos años, ahora diré que el año en que creo que está hecho, él creo que debió de ser un borrador, entre comillas, un borrador muy avanzado, que presenta a la comunidad dominica, la comunidad dominica para su aprobación. Y ahí se queda. Entonces, no sé, porque él, por ejemplo, en las citas dice, cita tal libro, página, y lo deja en blanco, señal de que después lo iba a completar. ¿De cuándo data este libro? Pues este libro yo creo que está fechado o está acabado aproximadamente entre el año 51-52. Ha hecho una edición muy cuidada. Nosotros, al editar, hemos variado ligeramente la ortografía para evitar que algunos lectores tengan que ir al hospital. Hemos puesto puntos, comas, hemos puesto puntos y aparte, etcétera, etcétera, pero hemos mantenido el texto íntegro. Lo único que hemos hecho es simplemente puntuar de una manera un poco más racional. Y nada más. Espero que cuando lo lean disfruten el libro lo mismo que hemos hecho nosotros al editarlo. Muchas gracias.